Muy buenos días, ¿no es cierto? Mis queridos estudiantes de primero básico. Estamos en nuestra clase de matemáticas, en nuestra clase número 44, y en el objetivo de hoy, ¿no es cierto?, tenemos que clasificar la figura 2D, ¿no es cierto?, y explicar, ¿no es cierto?, el criterio de clasificación que vamos a usar. Y para eso, ¿no es cierto?, le vamos a poner que vamos a caracterizar, ¿no es cierto?, la figura. Vamos a descubrir cómo, ¿no es cierto?, nosotros podríamos clasificar estas figuras de 2 dimensiones que están, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Primero, ¿no es cierto?, recordar que nosotros ya habíamos visto que dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de elementos que están a nuestro alrededor, existen, ¿no es cierto?, líneas, que estas podían ser, ¿no es cierto?, rectas o curvas. Esto es importante porque las figuras geométricas que vamos a ver ahora, o estas figuras 2D, ¿no es cierto?, usan estas líneas para poder realizarse. Entonces es importante recordar, ¿no es cierto?, las líneas rectas, ¿no es cierto?, eran aquellas que seguían la forma de una regla, ¿no es cierto?, como está en la imagen acá presente. En cambio, ¿no es cierto?, las líneas curvas no siguen, ¿no es cierto?, la forma de la regla y, por lo tanto, tenían esta otra forma. Ya, con estas líneas, nosotros vamos a poder a realizar lo que se van a llamar figuras 2D, ¿no es cierto?, o figuras geométricas. Ya, estas figuras geométricas, ¿no es cierto?, se pueden dibujar usando estas líneas rectas o curvas. Mira, las líneas, las figuras geométricas o las figuras de 2 dimensiones que nosotros vamos a poder dibujar utilizando las líneas rectas van a ser, ¿no es cierto?, las que tenemos aquí. El triángulo, si nosotros vemos todas sus líneas, ¿no es cierto?, son de la misma forma de la regla, ¿no es cierto?, el cuadrado y el rectángulo. En cambio, ¿no es cierto?, las figuras geométricas que ocupan las líneas curvas, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, a el círculo, ¿no es cierto? El círculo, ¿no es cierto?, tiene esta forma que es curva, ¿no es cierto?, que no tiene la misma forma de una regla. Por lo tanto, estas figuras 2D o figuras geométricas las vamos a poder realizar utilizando estas líneas. Y, obviamente, nosotros vamos a poder hacer diferentes actividades con estas figuras geométricas. Mira, primero, ¿no es cierto?, nos piden algo que nosotros ya habíamos hecho, que es, ¿no es cierto?, identificar las líneas que son curvas, que las tendríamos a ver que pintar con rojo. Entonces, como nosotros ya sabemos cuáles son las líneas curvas, ¿no es cierto?, yo voy a poder hacer el ejercicio rápidamente, ¿no es cierto?, y podríamos aquí pintar, ¿no es cierto?, todos estos elementos que fueron hechos, ¿no es cierto?, con líneas curvas. Después, ¿no es cierto?, si tuviéramos que pintarlas, que son líneas rectas, ¿no es cierto?, con amarillo, podríamos pintar el resto de las figuras, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, esta locomotora, o este tren, ¿no es cierto?, que están hechas, ¿no es cierto?, con figuras que tienen líneas rectas, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, si tuviéramos que elegir qué figura geométrica o figura, ¿no es cierto?, 2D tiene, ¿no es cierto?, o se asemeja a la chimenea del tren, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que mirar la chimenea y encerrar, obviamente, ¿no es cierto?, la figura que más se le parece. En este caso, ¿no es cierto?, sería el triángulo, ¿no es cierto?, el triángulo que en el caso de la chimenea, ¿no es cierto?, está invertido. Esos son tipos de ejercicios que nosotros vamos a poder, ¿no es cierto?, realizar para identificar estas figuras de 2 dimensiones o figuras geométricas que van a tener, ¿no es cierto?, y que vamos a ver en el ambiente en que nos desenvolve. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es practicar.
practicar, ¿no es cierto?, clasificar estas figuras 2D o estas figuras geométricas, y para eso vamos a ir al texto de estudio, al libro, ¿no es cierto?, al gordito, a la página 72. Nos vamos a ir entonces a la página 72 del texto de estudio, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a poder caracterizar las figuras 2D o figuras geométricas que están, ¿no es cierto?, en nuestro entorno.